Cuando todo arranca, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. No, estoy mirando al público. Bueno, vamos a empezar el programa con lo ineludible, con lo que no nos podemos saltear. Estuvimos escuchando la última parte del programa que nos antecede. Hubo mucho desarrollo del 24 de marzo. No podemos dejar de mencionar lo que pasó ayer y de esta especie de reconversión que uno ve. De reconversión, de metamorfosis, de mutación de este día, del día de ayer, que en su momento y durante muchísimos años, los 24 de marzo fueron el día en el que apenas minorías, apenas familiares de víctimas recordaban lo que había pasado ese día. Y a partir de lo que vimos ayer, lo que sentimos, de todos los ingredientes, de ese enorme nosotros que deberíamos preservar de alguna manera, ¿no? Ese nosotros inclusivo que junta gente de diferentes extracciones, que ha pasado por diferentes experiencias, que reúne a muchas generaciones, que nuclea a aquellos que fueron sobrevivientes o que son familiares de víctimas directas del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar, eclesiástica. Yo ayer hice un posteo que tenía que ver con que, a la luz de todo lo que estamos viviendo ahora, a esa definición del golpe militar, cívico-militar, eclesiástico, deberíamos agregarle mediático. Hasta ahora todo lo mediático quedaba como incluido dentro de la palabra civil, pero cuando uno dice golpe cívico-militar, en lo primero que piensa, lo primero que evoca, son a los grupos financieros, a los bancos, a la sociedad rural, a todos los grandes, al gran empresariado, que en realidad, bueno, Martínez de Oz, que tenía que ver con la sociedad rural. Hasta ahora hemos evocado, cuando decimos civil, más que nada a lo que después Macri denominó círculo rojo. Más o menos se evocaba eso. Y a la luz de lo que está sucediendo en todo el mundo, pero sobre todo de lo que hemos aprendido los argentinos en los últimos años, en la última década, desde que empezaron a interferir con el periodismo de guerra para desestabilizar especialmente los dos gobiernos de Cristina Fernández, creo que es necesario que al golpe cívico-militar eclesiástico
le agreguemos también la noción de que fue un golpe mediático, porque durante esos 7 años de dictadura no es que callaron las desapariciones, los secuestros, los asesinatos, la existencia de los centros clandestinos de detención, las torturas, los simulacros de enfrentamiento, los simulacros de fusilamiento. No es que callaron eso porque había dictadura y entonces, como no había libertad de prensa, los diarios, los grandes diarios, especialmente Clarín y La Nación, no lo podían publicar. Me estoy acordando también de Editorial Atlántida, que fue un gran actor de periodístico de aquella época, ¿no? Fue el que instó a desde la revista Para Ti a mandar postales de la Argentina hacia el mundo diciendo que los argentinos éramos derechos y humanos, y el que más asusó la idea de que hablar de desapariciones era como aguar la fiesta del Mundial 78 y era una campaña anti-argentina. Esa era la trampa mediática, discursiva de aquella época. Nosotros sabemos perfectamente que cuando se presentó la causa de Papel Prensa, más allá de lo que haya resuelto la justicia, porque precisamente uno de los temas de hoy va a ser que estamos viviendo en un país con una justicia enloquecida y un solo juez que actúa como se debe y que tiene el coraje de actuar como se debe, nos lo está reafirmando, nos está refregando por la cara que el Poder Judicial argentino está podrido, como lo estuvo durante la dictadura, porque se rechazaban todos los habeas corpus y porque los abogados que presentaban esos habeas corpus también eran secuestrados y asesinados. Entonces, me parece que bueno, esto es una especie de actualización de un 24 de marzo que ya creo que se puede definir como una fecha patria más de la Argentina. Tenemos fechas patrias, el 9 de julio, el 25 de mayo, creo que también hay que agregarle el 24 de marzo en el sentido de el rechazo que experimentamos muchos, y también quiero rescatar en ya lo dije, pero lo quiero profundizar un poquito. Venimos de un proyecto político, de una década política en la que se ensalzó y se puso en valor justamente, con mucha justicia quiero decir, con mucha solidez, todo el potencial de la juventud. Pero yo siempre creí, y es lo que quiero decir ahora, que frente a escenas como las que vimos ayer, frente a hechos históricos que nos reconcilian con una patria que hemos perdido y que queremos recuperar, creo que hay que recuperar la noción de lo transgeneracional. Es decir, los jóvenes obviamente no van a ser los protagonistas del futuro, como dice la derecha. La derecha siempre les ha dado ese lugar, ¿no? Los protagonistas del futuro, de un futuro que nunca llega. Pero en virtud de algunas fallas del proyecto nacional y popular que hemos vivido, y en virtud también de lo que nos está diciendo la realidad, bastaba ayer ver cómo todo eso que vivimos lo podemos seguir viviendo y está incrustado en nuestros corazones gracias a mujeres que pasan de los 90 años. Y de los 90 y pico para abajo podemos hacer una posta de generaciones, todas necesarias, todas indispensables, porque las generaciones que no tienen tal vez el motor físico, el empuje, y que seguramente no van a ocupar cargos electivos en la cantidad que otras generaciones. Yo creo también en que es necesaria una renovación de la política y que es necesario que nuevos cuadros
de múltiples partidos salgan a la cancha, cuadros formados, ¿no? Cualquier persona que se acercó a militar hace 2 años y que entonces, porque me quiero asegurar la lealtad, lo pongo en un cargo que no se merece, porque esa realidad también la hemos vivido, y también yo creo con honestidad que es necesario blanquearlo y decirlo. Yo creo que en el proyecto de país que tenemos en mente, los jóvenes son los protagonistas de el ahora, pero que de ninguna manera ese protagonismo puede opacar la necesidad que tienen esos jóvenes de la experiencia, del saber, de esa sabiduría acumulada de otras generaciones que fueron testigos presenciales, que fueron testigos y protagonistas de otras luchas, porque la historia es una posta, la historia no empieza con ninguna generación, la historia va transcurriendo a medida que los valores van pasando de padres a hijos, de hermanos mayores a hermanos menores, y estamos en una instancia tan límite, tan ferozmente degenerada. Estamos presenciando un escándalo del que vamos a hablar en un ratito, que nos lleva a lugares tan sórdidos de la condición humana y tan podridos de un sistema político que ya no se puede hablar de Estado de Derecho hace mucho. Yo ya les dije, lo digo siempre, acá no se pudo hablar de Estado de Derecho desde el mismo momento en el que miles de personas cambiaron su perfil de Facebook por miedo a que los echaran del trabajo. Cuando suceden ese tipo de cosas, no se está en un Estado de Derecho. Pero para redondear, tenemos una nueva fecha patria que se opone con toda su energía, con toda su libido, porque es increíble, esto puede parecer incluso paradojal, pero el 24 de marzo es una fecha que nos recuerda el inicio de una última dictadura militar que arrasó con 30.000 vidas, esas 30.000 vidas que eran jóvenes en su mayoría, que no eran tampoco en su mayoría a partir del 76 miembros de organizaciones armadas que ya habían sido muy diezmadas por la AAA. Eran los cuadros sociales, los cuadros políticos, los cuadros docentes que tendrían que estar siendo hoy nuestros representantes. Esa generación nos falta. Y miren ustedes qué paradójico que en el día en el que se conmemora el arribo al poder de facto de un gobierno que asesinó a 30.000 opositores, lo que encontramos, el sabor que nos queda en la boca, a pesar de la tristeza, a pesar de las ausencias, a pesar de las lágrimas, es libidinal en el sentido de que hay un pueblo que está diciendo que quiere volver a tener una patria. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunícate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Porque estás cansado de que te cuenten cómo sos, lo vas a contar vos. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio.
Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @Radio HH, con todas las letras. Radio H, enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto. Liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA. Certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Cuando todo fan, Radio H. Cuando todo fan, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Y venimos para seguir hablando del 24 de marzo desde la perspectiva de mi compañero Sergio Wisniewski, que no me contó cuál era. El golpe del 76, la perspectiva. No, sí, me imaginaba que no me ibas a hablar de la batalla de Waterloo, pero... La voy a sorprender. No se lo adelanto. Pero esta frase usted ya la conoce, pero a ver, ¿quiénes o cuántos la conocen? Un hombre que tenía un cierto peso en el gobierno de la dictadura dijo: primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente a los tímidos. Me suena Ibérico Sangen. Exactamente, Ibérico Sangen lo prometió esto en 1977, ¿era un marginal, era un loquito suelto? No, era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y dijo estas palabras. A sus órdenes estaba Camps. A sus órdenes estaba Camps, digamos que cumplió con esta promesa. Claro. Ahora, más allá de este aspecto del horror, de la muerte, de la sangre, de las torturas, de los secuestros, hay un hilo que me gustaría seguir, que es el de la continuidad que tienen estas políticas de la dictadura, sobre todo en el terreno económico, con la actualidad. Hay un personaje clave que se llamaba, porque murió, Ricardo Sin. No sé si lo tienen a Ricardo Sin, es el autor de otra frase que hizo mucha historia, hubiese sido un tuit muy replicado: achicar el Estado es agrandar la nación. Claro, nos ha quedado como una noción. Bueno, esa frase sintetiza toda una línea ideológica. Toda. Y este modelo también lo sintetiza. Este modelo, claro. Exactamente. Ahora, ustedes fíjense el derrotero de Ricardo Sin. Entró primero en los gobiernos de Onganía, de Levingston, como un asesor suelto, pero luego entró en la fase final del gobierno de Isabel Perón, cuando entró como ministro Celestino Rodrigo, y es, según estuve leyendo, todos lo signan como el autor intelectual del Rodrigazo. Ajá. Que ¿es Sin con Z-I-N o doble N? Z-I-N. Ah, como Ricardo Sin, que el segundo nombre ahora se me escapa, pero es casi gracioso. Creo que es algo así como Mansueto. O sea, es así, Ricardo Mansueto Sin. Pero eso debe ser un apellido. No, es Mansueto el segundo nombre. ¿En serio? Mansueto. Bueno, bien. Eso generó problemas en Ricardo. Pero achicar el Estado y agrandar la nación, autor ideológico del Rodrigazo. ¿Qué significó el Rodrigazo? Junio del 75. Significó, ¿y con qué palabras lo dijeron? ¿No? Un aumento del dólar, que hasta ese momento no era el tema como es ahora, del
70 al 180% aumentó. Un 180% aumento del dólar. Imagínense que ahora aumenta un 10-20%, todo lo que nos duele, 180%. Aumento de las tarifas públicas entre un 100 y un 200%, aumento de los alimentos, etcétera. Y en ese paquete de medidas aumentó un 44% de los salarios. Al otro día se desencadenó por primera vez un movimiento huelguístico, una huelga general contra un gobierno peronista. Fue la primera vez una huelga general que duró 48 horas, hubo un paro total de actividades. El que encabezó todo eso fue Lorenzo Miguel, en un momento en que ya lo que se llama el sindicalismo combativo, el sindicalismo clasista, estaba básicamente derrotado. Augusto Timoteo ¿cómo se llamaba el que discutió con Rucci? Agustín Tosco, ya estaba en la clandestinidad, estaban presos la mayoría, Salamanca, estaban la mayoría de esos presos. Por lo tanto, el golpe de Estado del 76 no viene, como algunos quisieron decir, a frenar un proceso revolucionario. No era eso lo que estaba discutiéndose en la Argentina, sino que lo que se estaba discutiendo era cómo doblarle el brazo a un movimiento de trabajadores que se resistía a perder las conquistas que había obtenido a lo largo de muchísimo tiempo. Luego de estos movimientos generales de huelgas, tuvieron que volver a aumentarle los salarios a los trabajadores, y ahí fue que se sacó la conclusión de que hacía falta un golpe de Estado. Este hombre, Ricardo Sin, luego de estar en este gobierno, pasó durante la dictadura a ocupar el cargo de jefe de asesores de Martínez de Hoz. Luego fue el presidente de Sebel cuando el grupo Macri tenía Sebel. Fue presidente de Sebel, o sea, vamos viendo continuidades. Vamos viendo. Fue el asesor de María Julia Alzogaray en la privatización de Entel y Somisa. Entel eran los teléfonos, Somisa una empresa de acero. Bien, un mismo hombre nos está explicando su participación en el intento de ajuste feroz, que ¿saben cómo le llamaron al ajuste feroz del Rodrigazo? Sinceramiento. Claro, está todo inventado. Todo inventado. Estamos viendo películas viejas, chicos. Sinceramiento de precios, aumentarlo a un 200%. Ahora, cuando hay gente que se enoja porque uno dice que hay una continuidad entre el gobierno de Cambiemos y la dictadura militar, y te marcan y te recontrarremarcan que llegaron por elecciones, uno ya sabe que llegaron por elecciones, es como un debate estúpido. Sí. El tema de lo que estamos diciendo es, sí, llegaron por elecciones, pero hay una continuidad en las políticas y en la intención. Y encontré dos audios para comparar, que me parece que son muy gráficos de esta continuidad. Primero habla, en su discurso de asunción, el que fuera el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y luego vamos a escuchar a Mauricio Macri. Y ustedes fíjense la cuenta que hacen. ¿Mauricio Macri? Mauricio Macri. Ajá. Empecemos escuchando a Martínez de Hoz. De nuestro país. En esta etapa que nos ha tocado llevar a cabo la transformación de conceptos que han venido primando en el país en los últimos 30 años casi sin interrupción, una de las labores principales a que nos hemos dedicado ha sido lo que hemos llamado el redimensionamiento del Estado y sus funciones bajo estos mismos conceptos. Ello ha comprendido 5 grandes cursos de acción. El primero es la reducción del déficit del presupuesto nacional y su financiamiento no inflacionario. El segundo, la reducción y la racionalización del gasto público. No sé si escucharon bien al principio, pero él dice, venimos con un problema con el Estado que lleva 30 años, dice José Alfredo Martínez de Hoz. 30 años, uno hace la cuenta, 76 menos 30 da 1946, prácticamente es el momento en el que inicia su gobierno el peronismo. Perón. Ustedes fíjense que el tiempo pasó, ¿cuánto hace que fue la dictadura? 43 años estamos conmemorando. El tiempo pasó. Claro, le sumás esos 40, los 30 y son los 70 de los que habla Macri. Son los 70 que, así nos explica Mauricio Macri en su propia cuenta, cuando empezaron los problemas en la Argentina. Necesitamos gobernantes que se hagan responsables de cumplir esos presupuestos. Entonces nos hemos comprometido ahora en esta media sanción de que vamos a déficit cero primario al menos. Y eso es algo que es un compromiso que comienza y nunca más debe
debe incumplirse, porque 70 años incumplimos eso y los resultados están a la vista. La Argentina retrocedió, la Argentina generó pobreza. Estos millones de pobres que planteaba tu colega recién, no existían hace 30 años. Hace 30 años que hemos venido, 70 años que venimos retrocediendo. Entonces creo que tenemos una fuerte deuda con el desarrollo del país y ahora hemos entendido cómo la vamos a resolver. Hace 70 años hace la cuenta Macri, hace 30 años, decía Martínez de Oz, hace justamente 40 años. O sea, es la línea. Es la línea, es la misma cuenta para ellos. Aparte Macri decía, hace 70 años que hay pobreza. O sea, cualquier estudio histórico, pero mínimo, básico, nos va a decir lo que era la Argentina antes del gobierno peronista, y decir que en los 70 años solamente gobernó este discurso estatizante, teniendo en cuenta que nada más y nada menos que la dictadura militar estuvo en el medio, nos lleva, me parece, a la conclusión bastante básica de decir, hay un intento permanente, nunca se ha logrado doblegar del todo a una fuerza que por momentos congrega a la fuerza militar y por momentos congrega sectores masivos de la población, porque es verdad que logran llegar a elecciones y ganar. No es la primera vez, el gobierno de De la Rúa también, y el gobierno de Menem, uno podría decir, en la primera la gente fue engañada, pero en el segundo gobierno quedaba claro cuál era la política. Es mucho más complejo el gobierno de Menem porque venía de una hiperinflación y el plan de convertibilidad generaba un alivio en amplios sectores de... Bueno, cuando estabas hablando del Rodrigazo, yo estaba pensando en la hiper del 89 también, ¿no? Sí. Que también, bueno, esto fue provocada para desestabilizar ese gobierno, para adelantar las elecciones, para que asumiera rápido Menem, con quien ya tenían compromisos firmados, compromisos de los que Menem no había comunicado a sus propios seguidores, y efectivamente ahí hay una línea muy clara, como vos decís, de suponer que que son ellos los que determinan cuál es la forma natural del Estado, chica, ¿no? Y cuál es la función natural del Estado, es decir, no intervenir en la distribución de la riqueza. Claro, básicamente es eso. Sí, porque dicen que cuando se interviene eso es distorsionante. Claro, ¿no? Lo que nosotros exactamente por lo que luchamos es por distorsionar todo lo que podamos, esa línea que hace que el hombre sea el lobo del hombre y que el pez grande se coma al pez chico. Exacto. Y poder identificar eso nos quita el eje de decir democracia, dictadura. El eje de estos planes económicos no pasan por dictadura, democracia. La contradicción pasa redistribución de la riqueza o no, concentración de la riqueza. En 1975, fíjate, muy pocos meses antes del golpe del 76, se reunió una comisión trilateral que estaba integrada por varios de los más poderosos grupos económicos del mundo. Ahí estaba la Coca-Cola, estaban los bancos, y sacaron un informe cuyo título es La crisis de la democracia, informe sobre la gobernabilidad de la democracia. Y ahí una de las cosas que decían es que reinaba la noción de exceso. Y esto no lo están diciendo por Argentina, lo están diciendo por el mundo, que había un exceso después de todo ese crecimiento impresionante que hubo de post Segunda Guerra Mundial hasta los 70, lo que un historiador que se llama Erich Hobsbawm calificó como la edad de oro del capitalismo. Llegamos a mediados de la década del 70 en la cual muchos de los más importantes capitalistas están preocupados por lo que llaman exceso, y fíjate las conclusiones del estudio, dicen, son los excesos de la democracia, una preocupante influencia niveladora y homogeneizante. Claro, la democracia era democracia para ellos en tanto y en cuanto no pasara nada. Claro, pero si hay influencia niveladora es preocupante, homogeneizante, es decir, tendencia a la igualdad, y luego dice, no se respeta la autoridad y las distinciones que requiere todo sistema político. Distinciones. Que haya distinciones y que haya desigualdad es parte de lo que ellos creen que es un orden natural. Y hay un exceso de participación política y una nociva idea de que los gobiernos debían encargarse de satisfacer las necesidades de la gente. Claro. Bueno, Cristina en una de sus últimas intervenciones, yo no recuerdo si fue una intervención en el Senado, o la verdad que no recuerdo, pero fue hace muy poco, que estaba haciendo la descripción de precisamente de todo este periodo, de cuando cae el muro de Berlín y cuando
mejor dicho, cuando después de la revolución soviética es necesario crear el estado de bienestar para que no todo el mundo se hiciera comunista, porque si no la gente que vivía en Estados Unidos, que vivía en el resto del mundo, iba a ver que en Rusia había igualdad y se iban a hacer todos comunistas. Entonces se genera ese estado de bienestar para el keynesiano, para que hubiera cierta posibilidad de movilidad social ascendente en las democracias occidentales. Lo que pasa es que cuando cae el muro de Berlín, en el 89, justamente cuando en el mismo año que asume Menem acá, miren las coordenadas de la historia, se viene a caer el muro de Berlín y ahí ya no hay ningún dique y no hay ninguna necesidad de estar estimulando a nadie para que no se haga comunista. Entonces el estado de bienestar empieza a ser demasiado caro. Y entonces empiezan a aparecer estos sujetos y estas corrientes de pensamiento que dicen, pero ¿por qué los ricos tenemos que bancar con nuestros impuestos a los pobres que nunca saldrán de la pobreza? Y no van a salir de la pobreza si gobiernan ellos, porque gobiernan diseños políticos en los que vos el otro día estabas haciendo la crónica de la India, uno ve películas que tienen que ver con la estratificación social en Gran Bretaña, por ejemplo. O sea, culturas muy diferentes. Hay muchos lugares y ha habido siglos enteros en los que la gente muere como nace. Es decir, esta idea tan argentina de mi hijo el doctor, esta idea tan nuestra, tan identitariamente aferrada a la que estamos, una señora que limpia casas tiene derecho a soñar con que con sus ahorros va a poder hacer estudiar a su hijo y en una universidad del conurbano ese chico se va a poder recibir de abogado. El paso que quiso dar Cristina en determinado momento fue que ese abogado recibido en una universidad del conurbano pudiera entrar al Poder Judicial, y acá la derecha se ocupó ya en el poder de rechazar ese proyecto, porque hay mucha gente, uno cree que no, pero hay mucha gente que está aferrada a la idea de la élite y que la élite se cierre y que no entra nadie más. Exacto, aparte se supone que nos vendían que la ventaja del capitalismo por sobre el socialismo realmente existente en la Unión Soviética era que las góndolas de la URSS estaban vacías y que las góndolas de Occidente estaban llenas para poder consumir, la sociedad consumista. Ahora resulta que no podemos consumir porque no hay plata para consumir, y me acuerdo también un discurso de Cristina, dijo, bueno, si estamos en el capitalismo, déjenos consumir, no se puede consumir. Me acuerdo un chiste que decían que esta era una sociedad de consumo, que la gente estaba toda la vida con su mismo calzoncillo, con su mismo pantalón y con su misma remera. Bien, el tema es que el discurso, y con esto voy terminando, que surge a partir de ese momento, ya no es para los gobiernos que van a venir la promesa de generar pleno empleo. Hasta ese momento era lo que se prometía, pleno empleo, vida digna. A partir de ese momento empieza un discurso de combatir la inflación. Si uno logra combatir la inflación... ¿Qué es lo más fácil que hay? Dijo ¿Qué es lo Macri. más fácil que hay? Dijo Macri, pero con ese discurso de ajustes para combatir la inflación, de sacrificios, porque después va a venir el reino de Dios, después va a venir el bien. Bueno, así es como en el 79 gana Margaret Thatcher las elecciones y en el 80 Ronald Reagan. Ahora, ese plan es el que inaugura la dictadura en la Argentina, incluso con mucho más claridad que otros países latinoamericanos. Y en ese proyecto de liquidar la Argentina de la igualdad niveladora, de los excesos, que para Martínez de Oz tenía 30 años de antigüedad y para Macri tiene 70 años de antigüedad, es la pelea en la que la Argentina está inmersa. Esa es la verdadera grieta y la que por ahora no puede salir. Sí, no puede salir porque estamos rodeados de... Yo siempre hablo de esto en términos del hechizo, ¿no? Vos decías hace unos momentos que de alguna manera la democracia fue un equívoco en muchas oportunidades, en varias oportunidades históricas, y yo siempre insisto, ¿no?, que la batalla cultural, la verdadera batalla cultural, se da palabra por palabra, que no, por eso descreo de los debates televisivos, descreo de
descreo de que todo eso pueda servir para algo, la verdad. Porque cuando, por ejemplo, se habla de democracia o se habla de libertad, que son dos palabras centrales, nucleares, claves, orientadoras de luchas, por las que la gente mata y muere, o lo ha hecho en el pasado, no estamos refiriéndonos a lo mismo. La libertad de la que siempre hablan los norteamericanos es la libertad básicamente de portar armas. No es la libertad de decir lo que se piensa. No es la libertad de que un negro se siente al lado de un blanco. No es lo que nosotros evocamos como libertad. Y democracia es una palabra que ha entrado en cuestión. Como ha entrado en cuestión, en realidad como ha entrado en terapia intensiva, el capitalismo. Tenemos mucho por pensar, mucho por elaborar, porque hasta el lenguaje que usamos ha sido superado por los acontecimientos. Espacio publicitario. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Los lunes de Radio H a las 13 con el equipo de Otra Voz, porque la historia no solo la cuentan los que ganan. A las 15 llega Déjamelo pensar con Sandra Russo y Sergio Buñeschi. Carlos Milanesi propone a las 19 horas Puentes en el Tiempo, urdimbres de palabras y músicas entrelazando ayeres y mañana. 20 horas vivas y haciendo historia. Mariana Baccaro nos trae entrevistas e historias de vida. Luis Frank a las 21 desembarca con El Ataque del Presente,
de los cines, las artes y las máquinas de guerra. Bajate la aplicación de Radio H para Android del Play Store y escuchanos en tu móvil. Inscribite en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aprende fotografía, realización audiovisual, edición y postproducción audiovisual, locución y producción radial, periodismo y forma parte de la Producción Integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aranceles accesibles. Participando en más de un curso, tenés descuentos especiales. Comunicate al 4956-2265 mutualhomeromansi@hotmail.com o escribinos a nuestro Facebook Mutual Homero Mansi. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Fin de espacio publicitario. Radio H. Volvemos con nuestra primera columna, que es la de Silvia Vilta. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Y hoy te toca un homenaje a alguien. Hoy estaba leyendo un posteo que hiciste, fuiste muy cercana a Mari Sánchez. Sí, sobre todo en los últimos años no fui parte del grupo de compañeras, de compañeros que se iniciaron en la historia política y gremial con Mari, sino en los últimos años trabajé más cercanamente a ella a partir del año 2004, cuando fue convocada por Néstor Kirchner para trabajar en el Plan Nacional de Alfabetización, el programa Encuentro, y bueno, después con toda la tarea educativa que le delegaron, esos fueron los años en que compartí el trabajo con ella, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Y cómo se puede caracterizar una figura tan fundamental, ¿no?, para la docencia argentina y para la lucha gremial de los docentes argentinos como fue Mari Sánchez? Bueno, Mari fue una figura imponente no solamente para los docentes, sino para los trabajadores en general. Es la primera mujer que integró la conducción de la CGT con Saúl Ubaldini allá por el año 92. Fue en esa integración a la CGT la que impulsó todas las luchas de esa época, de ese momento, porque ella siempre tuvo una concepción de pensar a los docentes, de pensarlos en primer lugar como trabajadores de la educación, una idea que formó siempre parte de su prédica, es decir, que los docentes no nos interpretáramos como profesionales, sino como trabajadores, lo que conllevaba a estar organizados y a la lucha por los derechos, pero no solamente por los derechos de los docentes, sino por derechos en el sentido más amplio. No podía pensarse el derecho del trabajador de la educación sin pensar los demás derechos de los hijos de los trabajadores, así que esas eran las ideas que Mari sostenía, que Mari impulsaba, por eso su prédica desde un principio por integrar la CGT, pero bueno, después todos sabemos cuáles fueron a lo largo de los años que transitamos. Entonces cuando se produce el desprendimiento de la CGT y se funda la CTA, Mari obviamente por las ideas y ese perfil luchador y rebelde que sostenía, pasó a integrar esa CTA que se conformó en esos años. ¿Vamos a escuchar la palabra de ella? La escuchamos unos minutos para conocer de boca de ella precisamente cuáles eran sus ideas. 2 minutitos de la voz de Mari Sánchez. Como Bolivia y Venezuela declararon el territorio libre de analfabetismo, tenemos que movilizarnos para hacer esto. Para hacer eso nos tenemos que movilizar con la institución, sin la institución, porque es una necesidad del pueblo y nosotros tenemos que estar a disposición y el gobierno lo promueve. Los curas villeros o los curas populares, que en los barrios estaban mucho y trabajábamos de alguna manera no, organizábamos para enseñar a leer y escribir en los barrios voluntariamente, unos y otros, en distintos lugares. En general,
no dentro de las escuelas. Era o en la parroquia o en una casa, como hacemos ahora con el Fines, en donde estábamos con las personas del barrio, donde veías de todo, no solamente aprendían a leer y escribir, sino su propia realidad laboral, si lo habían echado, etcétera, y todavía había una resistencia y había compañeros con trabajo. Agradezco a Néstor y a ella, a Néstor que lo convencí de que se hacía, lo convencí, tanto hinché, que dije, no, poné toda la plata que estás poniendo en el sistema educativo, pero si no se hace esto y esto y esto, no se modifica la práctica educativa. Y eso no se puede hacer desde el Ministerio de Educación, perdón, ministra. Porque, y ustedes saben por qué no se puede hacer desde el Ministerio de Educación, porque la corporación educativa y el sistema es más fuerte que lo que pide el pueblo y tenemos que hacer nosotros. Impresionante. ¿Quién era la ministra de Educación en esa Bueno, época? ese discurso de Mari, que forma parte del libro que está saliendo en estos días, el libro que recopila la historia del Plan Fines, es un discurso que Mari da en la gobernación en la provincia de Buenos Aires en el año 2015, unos meses antes de su partida, unos meses antes de terminar internada por el avance de su enfermedad. En ese momento, en ese acto, lo que se hizo por iniciativa de la entonces ministra Nora de Lucía fue una reparación histórica, porque Mari aparecía su legajo en la provincia de Buenos Aires como cesanteada, así como la de otros docentes que fueron detenidos y desaparecidos durante la dictadura, aparecían como con abandono de cargo. Bueno, la provincia de Buenos Aires en ese momento encaró un proceso de reparación histórica para poder categorizar a los legajos como realmente correspondían, detenidos, desaparecidos y bueno, en el caso de Mari, cesanteada. Ese acto y ese último discurso que ella da forman parte del prólogo de este libro que está saliendo y es realmente impecable, es una verdadera lección de pedagogía y de política. Una Mari en su máxima lucidez, es la última aparición pública que ella hace porque ya después no pudo volver a hacerlo y realmente lo que deja ese día en ese discurso es todo un legado para quienes piensan lo que ella sintetizó de alguna manera cuando nosotros decimos, bueno, esto de uno con un oído en el pueblo y otro en el evangelio, Mari era con un oído en el sistema educativo y otro en el pueblo, porque si bien fue la impulsora de la defensa de los derechos de los docentes, nunca lo pensó en términos corporativos, sino que siempre los impulsó en la medida que concurrieran con otros derechos y pensó un sistema no de profesionales, no de técnicos y de especialistas, sino un sistema con la participación de toda la comunidad educativa. Por eso en los últimos años todo lo que impulsó, todo lo que organizó fue con un rol muy activo de diferentes figuras de los territorios y de la comunidad, alfabetizadores voluntarios que eran personas con el secundario completo y que eran capacitados por los equipos que Mari y otros funcionarios capacitaban, ayudando a trabajar en los barrios la alfabetización de jóvenes y adultos, los referentes educativos, las personas que quizás haciendo apoyo escolar no eran contempladas como figuras a ser tenidas en cuenta dentro del sistema. Bueno, ella era muy sostenedora de esas ideas, de poner todo esto en diálogo, en favor de un proyecto educativo que fuera ampliando los niveles de inclusión que estábamos teniendo. Me quedo con la idea con la que vos empezaste a hablar de Mari Sánchez, esa idea sobre la que ella insistía, ¿no? De hablar siempre de los trabajadores de la educación, porque es indudable que en algún momento del siglo XX se craneó, se picoteó sobre la cabeza
de maestros y maestras, y así como también de empleados bancarios, como gente que trabaja con su intelecto para hacerle sentir visceralmente que trabajadores eran los que usaban el cuerpo para trabajar, ¿no? Los camioneros, los obreros de la construcción. Y también ahí puede haber incluso todavía algún resabio de una especie de mala interpretación de lo que es el trabajo docente. Sí, así es. Esto siempre es tema de debate, esto se recrea cotidianamente. Muchas veces desde las autoridades educativas se generan mecanismos de coerción para que los trabajadores de la educación se sientan desprendidos de la realidad que los rodea, de la realidad que transcurre. Fíjate que lo que pasó con Santiago Maldonado, que desde el mismo gremio docente se impulsó el tratamiento del tema, el análisis y el trabajo con las tragedias de la historia para que no se vuelvan a repetir, y desde las autoridades educativas se intentó poner en contradicción a los docentes, haciéndoles querer creer que no les correspondía porque desde su rol profesional no podían meterse ni contaminar la educación con temáticas que según ellos no hacen a la escuela. Bueno, lo mismo pasa con la educación sexual. Lo mismo pasa con la ESI y lo mismo pasa con otros tantos temas que se pretenden divorciar de la escuela y se pretenden divorciar de la agenda educativa de los maestros, y se los quiere situar en ese lugar, en un lugar de asepsia, y lo que la educación precisamente menos puede ser es aséptica. No puede haber educación sin compromiso con la realidad, y sobre ese compromiso con la realidad es sobre el cual la prédica de Mari se asentó permanentemente. Bueno, Silvia, un hermoso recuerdo, homenaje a esta mujer que tanto ha hecho y sobre la que todavía se habla muy poco. Así es, así que muchas gracias, Sandra, por dar este espacio en el programa, porque son esos homenajes que tenemos que seguir haciendo, porque el aporte que ha hecho a la educación y a todos los trabajadores en general de nuestro país ha sido muy importante, así que bueno, muchas gracias por permitir este recuerdo. A vos, un abrazo, hasta el lunes. Abrazo. Chao. Hasta luego. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA, certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Los sábados de Radio H tienen a las 14 horas El Erotitango, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4, escrito y conducido por Jorge Cherner. Y desde las 15, el histórico programa de Eduardo Fabregat. Llega a Radio H, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los programas también podés verlos por Facebook Live en Radio HHM y en YouTube /Radio H con todas las letras. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene.
Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, volvemos y vamos a aflojar un poquito, ¿les parece? Sí. Que venimos, nosotros somos así de contenidos densos, duros. Son las cosas que nos interesan. Creemos que a muchos de ustedes también, pero a veces hay que aflojar. Gracias a Carlitos Zulanowski que publicó ayer en El Cohete a la Luna una entrevista que me hizo a mí por un lado y a Orlando Barone por el otro, y que hizo como un pequeño homenaje a lo que quedó, digamos, flameando todavía de aquel programa que se llamó 678 y que nos ha costado tan caro a todos los que lo integramos, ¿no? La verdad que fue muy lindo leerlo, muy tierno. Él dice que tengo una contractura a la que bauticé Mauricio Macri, y es cierto, tengo toda esta parte dura, y yo creo que es por el Kia. Bueno, y ahí yo le contaba que en estos 4 años de censura volví a dar talleres de escritura intensivamente. No es que los inventé ahora, hace más de 17 años que los doy. Es algo que me gusta hacer. Y estoy trabajando, quería compartirles con ustedes un material que me parece que en realidad no lo traigo ahora como para hacer análisis literario ni nada por el estilo, sino para leerles enseguidita, apenas les termine de contar de qué se trata, un par de frases, un par de párrafos, mejor dicho, sobre el amor, sobre si es lo mismo ser amante o ser amado, sobre qué preferimos cada uno de nosotros, amar o ser amados. ¿Es recíproco? Si hay reciprocidad, ¿es simétrico? ¿Qué busca el amante en el amado? Me repite la pregunta porque fueron muchas. No, para usted es necesario repetírsela muchas veces, pero vamos a aclarar que esto yo lo estuve trabajando con muchos grupos, con todos los que tengo, porque es increíble, esto es lo que, pobrecitos, ellos se lo pierden, pero yo que hago todos los grupos, voy profundizando, voy pelando capas de cada texto, porque hay materiales que dan para discutir, y entonces si los discuto con 100 personas, obviamente que tengo más matices que si los discuto con 15. Y a veces hay textos a los que en una primera, segunda lectura no les encuentro por ahí tanto jugo, pero al cabo de tantas lecturas y de tantas opiniones, y sobre todo lo que tenga que ver con el amor, le interesa a todo el mundo. Yo no sé si... Mirá la productora que tenemos, como quiere escuchar. Esto es un prólogo de Rodrigo Fresán a un libro que editó hace unos años Seix Barral, que se llamó El aliento del cielo, donde reúne todos los cuentos de una escritora norteamericana maravillosa que se llamó Carson McCullers, que muchos relacionan con otra escritora extraordinaria que se llamó Flannery O'Connor, pero Flannery era más cuáquera, sur de Estados Unidos, racismo. Es todo ese universo, ¿no? Ese universo donde los blancos tenían que ir a un baño y los negros a otro, donde comían separados, donde había muchos cuáqueros, donde había mucho protestantismo, donde había mucha Biblia. Carson McCullers era un poco freak. Estoy hablando de una mujer que vivió nada más que 50 años, la mitad de su vida la pasó en la cama con diversas enfermedades, y todo el tiempo que pudo levantarse de esa cama generó una obra increíble. Escribió una novela casi puber, que es un clásico norteamericano, que es El corazón es un cazador solitario, que es maravillosa. Y en el prólogo de sus cuentos, Rodrigo Fresán, que yo la verdad les digo, mucho lo que escribe Rodrigo Fresán a mí en general no me pega, pero por el estilo, porque bueno, cada uno tiene sus columnistas favoritos, pero le reconozco una indudable técnica para escribir, un dominio sobre la lengua, que también es disfrutable, ¿no? Cualquiera que domine bien el lenguaje para comunicar algo, a mí me produce admiración. Y en este prólogo lo que hace Rodrigo es poner en limpio que
toda la obra de Carson McCullers, sus cuentos y sus 2 novelas, tienen un solo tema, que es el amor. Pero no el amor, e incluso lo dice ella, no es el amor de San Valentín, esto no lo dice ella, lo digo yo para abreviar. No es el amor de San Valentín, no es el amor del culebrón, no es el amor que nos vende Hollywood. Es el amor de la condición humana, hacia la condición humana. Es un amor empático, un amor que está por fuera de lo que llamamos amor romántico y que se está cayendo a pedazos. Por eso me parece que es una fuente interesante para saber algo, para pensar un poco más a qué le llamamos amor también, así como pensamos a qué le llamamos democracia, también tenemos que pensar a qué le llamamos amor, que a veces durante épocas se ha confundido amor con calentura, ¿no? ¿Vos decís que puede haber calentura sin amor? Yo digo que sí. ¿Nunca se te había ocurrido? No, ni para nada. Bueno, así es Viñeski, ¿vieron? Los temas de Carson McCullers, según Fresán, bueno, es el amor a los hombres y a las mujeres, crúcese en los géneros como se prefiera, el amor al arte, el amor al arte, que es un gran tema, porque es un amor aspiracional, ¿no? Hay quien quisiera que le gustara el arte, y entonces compra libros por metro, o se mete en museos, pero no le interesa demasiado, le interesa más contar que ha ido a un museo que vivenciar, ¿no? La visión de una obra de arte. Son todos recovecos muy sutiles que tienen que ver con, para mí, con lo libidinal, más que con el amor en sí mismo. También dice Fresán, el amor de corazones rotos o de corazones a punto de romperse, o el amor que hace irrompibles a esos corazones, o que es lo único que puede repararlos. Bueno, y él extrae un par de frases de uno de los cuentos de Carson, que es uno de los más lindos, que se llama La balada del café triste. Y es donde ella enuncia este tema del amante y del amado, que yo se los leo y después pensamos juntos, si ustedes quieren. Vos y yo, que somos los únicos que estamos acá, pero del otro lado, los que están escuchando o escuchen en la semana pueden seguir pensando, ¿no? En primer lugar, es uno de los párrafos del cuento, En primer lugar, el amor es una experiencia común a 2 personas, pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las 2 partes afectadas. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto. Con mayor o menor claridad, en el fondo sabe que su amor es un amor solitario. Conoce entonces una soledad nueva y extraña, y este conocimiento lo hace sufrir. No le queda más que una salida: alojar su amor en el corazón del mejor modo posible. Tiene que crearse un nuevo mundo interior, un mundo intenso, extraño y suficiente. Permítasenos añadir que este amante del que estamos hablando no ha de ser necesariamente un joven que ahorra para un anillo de boda. Puede ser un hombre, una mujer, un niño, cualquier criatura humana sobre la tierra. Es ahí, ahora hablo yo, donde despega el tema del amor romántico. Está hablando de un vínculo asimétrico que se puede sentir por cualquier otro ser viviente, que no necesita, por supuesto, de género, y que quien lo ha experimentado lo reconoce fácilmente. Lo que pasa es que no todo el mundo, esto sigo hablando yo, no todo el mundo está preparado para experimentar amor. Hay mucha gente que lamentablemente me parece que por cuestiones que tienen que ver con su infancia, por cuestiones estructurales, por cuestiones subjetivas, solo puede ser amada, pero no puede amar. Sigue sigue Carson. Y les leo este último parrafito y ya pasamos al debate, Sergio. Prepárate, sí. Vos andás juntando, andás tomando notas. El amado puede presentarse bajo cualquier forma.
Las personas más inesperadas pueden ser un estímulo para el amor. Se da, por ejemplo, el caso de un hombre que es ya abuelo, chochea, pero sigue enamorado de una chica desconocida que vio una tarde en las calles de Chijo hace 20 años. Un predicador puede estar enamorado de una mujer perdida. El amado podrá ser un traidor, un imbécil o un degenerado, y el amante ve sus defectos, como todo el mundo, pero su amor no se altera lo más mínimo por eso. La persona más mediocre puede ser objeto de un amor arrebatado, extravagante y bello como los lirios venenosos de las ciénagas. Un hombre bueno puede despertar una pasión violenta y baja, y en algún corazón puede nacer un cariño tierno y sencillo hacia un loco furioso. Es solo el amante quien determina la valía y la cualidad de todo amor. Por esta razón, la mayoría preferimos amar a ser amados. Casi todas las personas quieren ser amantes, y la verdad es que en el fondo, el convertirse en amados resulta algo intolerable para muchos. El amado teme y odia al amante, y con razón, pues el amante está siempre queriendo desnudar a su amado, aunque esta experiencia no le cause más que dolor. ¿Qué tal? Qué tul. Allí hay alguien que aplaude, alguna experiencia tendrá, pero sos muy chiquita vos para tener experiencia en estas cosas. Sí, yo cuando lo leía por primera vez y pensaba en esto de que el amante quiere siempre desnudar al ser amado, pensaba en las minas que revisa, las minas o los tipos, no tengo que ser sexista acá porque está equitativamente dividido. Los que revisan o les que revisan les teléfonos ajenes. Los que quieren saber qué hace el otro o la otra o el otro cuando no está bajo la órbita de sus ojos, los que quieren esa cosa de posesión indubitable, cuando al mismo tiempo somos conscientes que es imposible, que en la vista del otro o de la otra nunca vamos a entrar nosotros solos, siempre habrá otros que despierten su interés, que despierten su atracción. Esto es parte de la condición humana y sin embargo hay algo que nos viene dado y yo insisto, estoy preparando un libro sobre eso que voy a tardar bastante en terminarlo, pero bueno, estos van a ser apuntes de ese libro. Sin embargo estamos como formateados por la cultura para no poder disfrutar de las diferencias y de los desencuentros también. Me pasa que el amor es polémico, el término amor. Incluso está históricamente situado, no siempre hubo amor. En un Contame. No, porque al principio la palabra amor empezó a aparecer con el amor cortés. En una época determinada. El amor romántico. El amor romántico, pero encima era el amor que se daba dentro de ciertas clases sociales. Pero altas. En el origen del amor cortés, no había corporeidad. Porque no se tocaban nunca. No se tocaban, no había sexo. Exacto. Es un amor asexuado el amor romántico. Sí, porque es un poco platónico. Después lo desvirtuó Hollywood. Pero cuando vos decías ese encuentro furtivo que de una mirada se enamoró, uno puede llegar a decir, ¿no lo conoce? ¿Se enamoró o construyó una imagen? Es lo que a vos decís el ejemplo que da ella de ese viejo que recuerda con el amor que sintió por, bueno, no sé si se aplica el término amor ahí científicamente, ella habla de una ciencia del amor, pero sí existe esa posibilidad de que, por ejemplo, mucha gente sostiene que los amores se profundizan con el tiempo. Yo no estoy tan segura. Me parece que a veces hay contactos muy breves que te marcan para toda la vida. Y hay matrimonios larguísimos que uno se los quiere sacar de encima. Sí, eso no quiere decir que no haya profundizado y haber dicho, bueno, no era lo que pensé. Porque al principio tiene mucho de construcción imaginaria, lo que vos estás construyendo del otro. Y bueno, es lo que dice, el amado muchas veces es una excusa. Claro, pero te ponen una obligación, o sea, yo te amo por una cantidad de cosas que yo inventé de vos, y al otro lo pones en la obligación de estar a la altura de esa construcción tuya. Por eso el amado odia al amante, porque el amante le ordena ser como él necesita amar a alguien. Claro, porque cuando no sos así, viene enseguida él, me decepcionaste. Bueno, nunca sos así. Yo siempre fui así. Nunca sos así. Claro, es que nunca sos así. Exacto. Por eso el término amor, en algún momento, por su irrealidad, es un poco dictatorial.
Es un poco la dictadura del amor, ¿no? ¿Y cómo se podría mencionar de otra manera? Porque ahí, digamos, ahí ya te vas a otros confines, porque si lo reemplazamos por atracción, ya estamos hablando de otro tema. Sí, es verdad que uno atracción puede sentir por muchas personas, pero Y tampoco enamorarse... la atracción no necesariamente tiene que ser física. Puede ser una atracción intelectual, una atracción amistosa, qué sé yo, una atracción del alma. Sí, pero a veces es una especie de antifaz que obstaculiza que realmente conozcas a la persona que está ahí. Ahora, como contrapartida, sobre tu pregunta capciosa, ¿Cuál? la de ¿puede haber amor? No, Calentura sin amor. puede haber calentura sin amor. Vos fíjate que otra de los desvíos de esta construcción del amor romántico ha sido que nos ha, sobre todo a las mujeres, no a los varones. En los varones, y esto sí es parte del patriarcado, en los varones posiblemente lo ha estimulado el reconocimiento de una genitalidad recortada de lo afectivo, mientras que para las mujeres eso ha sido terminantemente negado. Es decir, yo creo que la mayoría de las mujeres que sienten atracción puramente genital, calentura, por un hombre, por una mujer, por lo que sea, hay algo de la cultura que nos dice que viene con algo de enamoramiento o de afecto. Está bien, está bien, ahora va a estar tratando mal al pobre. Afecto está bien, pero que es necesario acompañar el relato, el autorrelato, con el amor lo justifica. Es decir, muchas mujeres que han sido infieles, por ejemplo, han justificado su infidelidad porque se enamoraron y no porque les sobrevivió una calentura. Muchos varones que han sido infieles no tienen esa necesidad de justificarse, se calentaron y listo, todo el mundo lo entiende. Eso es verdad. Ahora, en el terreno de la estructura originaria, ser una dama es una especie de dictadura que a la cultura le aplica a la mujer, por supuesto. pero ser un caballero también. Por supuesto. Uno no siempre es un caballero, la verdad que pero casi eso nunca. pero eso es medieval, eso Bueno. Sí viene del amor cortés. Vos fíjate que en una novela que yo escribí que nunca publiqué ni publicaré, pero que creo está en uno de mis cuentos, de los últimos cuentos, porque era una frase que a mí me gustaba mucho. Digo que si bien el amor nos viene, la idea del amor nos viene de la Edad Media y del amor cortés, de aquellas damas y caballeros, ¿qué nos ha quedado? Las chapas en los nombres de los baños. Damas y caballeros. Es lo único que nos ha quedado. Tendría que haber baños libres. Bueno, le dejamos picando este parrafito de Carson McCullers, si ustedes quieren leer un poquito más. Este cuento del que extraí estos dos párrafos se llama La balada del café triste, y la verdad que es una escritora que tiene una facilidad narrativa y una sencillez para hacernos entrar en su propio universo que es absolutamente recomendable cuando no quieran escuchar más hablar sobre Macri, cuando no quieran ver ni C5N, que casi ni se puede ver ahora, etcétera, cuando no sepan qué hacer con sus vidas, casen algún libro.
Comienzo de espacio publicitario. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunícate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Porque estás cansado de que te cuenten cómo sos, lo vas a contar vos. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @radiohh, con todas las letras. Radio H, enseñándole a Cortázar a jugar a la rayuela. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto. Liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA. Certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Los sábados de Radio H tienen a las 14 horas El Erotitango, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4, escrito y conducido por Jorge Cherner. Y desde las 15, el histórico programa de Eduardo Fabregat. Llega a Radio H, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los programas también podés verlos por Facebook Live en Radio HHM y en YouTube /Radio H con todas las letras. Cuando todo fan, Radio H. Cuando todo fan, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bueno, estamos mirando acá con Sergio, página 12, es una noticia de esta tarde, ¿no es cierto? Sí, 30 diputados de Cambiemos acaban de presentar un escrito en el que salen a bancar al fiscal Carlos Stornelli y a decir que toda la causa contra él que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla tiene como objetivo entorpecer su tarea como fiscal, sobre todo en la causa de los fotocopias de los cuadernos, etcétera. Están hasta las manos, estos 30 salieron más, a bancarlo con todo. Sí. Y dicen en el texto: el excelente trabajo del fiscal en la causa que deriva de la fotocopia de los cuadernos extraviados. En la causa de la fotocopia, yo mismo hablo de la Del fotocopia. ex chofer Oscar Centeno, y resaltan que esa investigación
ha puesto en evidencia la trama de corrupción más importante de la historia argentina. Es increíble cómo proyectan, cómo cada una de las piezas discursivas de Cambiemos está acusatorias, ¿no es cierto? Está basada en lo que hacen ellos. Ahora, que 30 legisladores de Cambiemos estén sosteniendo este escrito, defendiendo a Stornelli después de todo lo que sí se ha escuchado. Pensemos que las fotos de las fotocopias de los cuadernos no están ni siquiera certificadas. Es increíble que 30 legisladores, seguramente muchos de ellos son de la coalición cívica, ¿no? Habría que ver quiénes son los demás y habría que ver quiénes no forman parte de ese 30%, porque acá se divide culo limpio, culo sucio, digamos, ¿no? O sea, creo que es evidente que si se sigue adelante con esta investigación, que es la del juez Ramos Padilla, no termina en Stornelli el tema. No pueden entregar a Stornelli, porque Stornelli no es Stornelli es Macri. Entonces, esto es el problema que tiene esta causa, está demasiado arriba la responsabilidad. Y todos estos son alfiles que han jugado para esta maniobra. Ahora, nosotros no sé exactamente, en una circunstancia impensada, en un régimen democrático como este, no sé cuáles serán los próximos pasos. De ninguna manera es posible que teniendo la bicameral de inteligencia, habiendo discutido hace tan poco, habiendo obtenido información de boca del propio juez hace tan poco sobre esto, que estos 30 diputados concluyan que todo se trata de una cama para Stornelli, que le decía sí querido al detenido D'Alessio. En fin, claro, que presentó las pruebas el juez. Pero por supuesto, esto es una causa en serio, esto es una causa con elementos, no como las de ellos, que nunca con las retroexcavadoras en la Patagonia. Digamos, a esta altura uno sabe diferenciar de lo que es una pantomima y de lo que es una causa pesada, donde las pruebas sobran, chorrean, derraman, y lo que pasa es que derraman hasta la Casa Rosada. Entonces, no va a haber, se va a poner muy complejo esto. Sí, vos fíjate que ayer en los diarios, Berbisky por un lado y Raúl Colman por otro, dijeron que Casal estaba buscando fiscales para reemplazar a Stornelli y no había ningún fiscal que diga que quería tomar esta causa. Han decidido morir con las botas puestas, ¿no? Jorge Elba, ¿estás ahí? Efectivamente, escuchándolos con infinita atención. Una breve opinión sobre el posicionamiento de estos 30 legisladores de Cambiemos que dicen que lo de Stornelli es una cama que le hace la oposición, que le hace el kirchnerismo. En realidad lo que me parece es que esos 30 están muy preocupados porque esto recién empieza, estamos frente apenas a la punta del iceberg y detrás de esto probablemente haya más de 2 diputados de ese bloque como hasta ahora y ponga en evidencia una trama mafiosa que incluye mucho más poderes que el judicial y los servicios de inteligencia y las embajadas extranjeras. Entonces esto es claramente una respuesta corporativa frente a una situación que están muy preocupados porque muchos de ellos saben que esto no termina en D'Alessio, sino que es un hilo que lleva a terminales realmente impredecibles. Sí, a terminales que posiblemente además traspasen las fronteras, ¿no? Sí, eso yo creo que eso, estuvo claro, sobre todo en relación a Uruguay, Irán, Venezuela, ya hay demasiadas evidencias que ponen en claro que acá hubo operaciones contra el gobierno de Venezuela, contra el Frente Amplio de Uruguay, por no plegarse a este grupo Prosur, llamado así, que en realidad debiera llamarse Pronorte, ¿no? Y ellos dicen que es un bloque sin ideología, aparte es el primer bloque que se arma sin ideología. En realidad, eso es con una ideología que no pretende asumirse como tal. Claro. El vacío, ellos creen que existe la neutralidad y el vacío de la ideología. Falta que digan es con naturaleza, no con ideología, sino con naturaleza.
Así es, correcto. Bueno, vamos a bajar un libro de la biblioteca y vamos a bajar Microfísica del Poder de Michel Foucault. Sí, estaba pensando en eso la semana pasada cuando vimos un videíto que fue muy viralizado de un trabajador, un obrero con casco, que hacía la seña de la victoria frente. Para los que lo estén mirando Macri. por internet, ahora mientras Jorge charle, lo vamos a estar viendo a ese obrero que con mucha naturalidad. Y vos sabés que yo creo que esa naturalidad también tenía que ver con el momento que está pasando Macri y del que no es ajena también esta causa, Sí, ¿no? que se expresa, sí, que además se expresa en la naturalidad y en la sonrisa, ¿no? Es un baldazo de transparencia y de frescura en relación a una situación casi de gaste, digamos, como diríamos en el barrio, de un presidente que es un felpudo, ¿no? Que realmente llega a 3 años y pico de su mandato siendo el hazmerreír de la ciudadanía y del 50% de sus propios votantes. ¿Y qué tiene que ver Michel Foucault con ese obrero? Porque en realidad las prácticas, le diría otro que trabajó mucho, muy cerca del pensamiento de Foucault, que se llama Michel Desserteau, las prácticas cotidianas, las resistencias no duraderas, las apuestas pequeñitas de lo cotidiano muestran a las claras que el poder no es solamente una cosa estructural, sino que se expresa en pequeños gestos, en la agregación de millones y millones de tácticas cotidianas de ciudadanos, y que el poder no puede pensarse solamente de una perspectiva sin intersticios, ¿no? En realidad, lo que dice Foucault claramente es que existe una microfísica del poder que en realidad es la que puede después traducirse en un poder estructural, y que esa microfísica tiene que ver con los cuerpos, tiene que ver con las personas, tiene que ver con espacios concretos y con momentos como este que estamos viendo en las imágenes, donde un trabajador disputa el sentido al presidente de la nación en una escena que yo creo que va a ser inolvidable y también paradigmática de este tiempo, de este cuatrienio mafioso que está llegando a su fin. Es decir que, para seguir con la línea, vos pensás que esa espontaneidad, esa falta de pudor, esa picardía con la que ese obrero hace la B y es advertido y echado de la foto por el presidente, de alguna manera se le anima a un presidente que no percibe como de hierro, lo percibe más bien fisurado. Lo que nos diría Michel Foucault es que no hay poder sin resistencia. No existe la posibilidad de pensar el poder sin enfrentamiento, y el enfrentamiento es constante. Lo que nosotros tendemos a ver, para simplificar, es el resultado de esa batalla, pero muchas veces, por ver solamente el resultado, obviamos y no ponemos en evidencia que la batalla continúa, que hay una microfísica que se está jugando y que uno no sabe cuándo la suma de esos actos espontáneos terminan en un gran movimiento que ponen en juego realmente el poder. Jorge, hola, ¿cómo andás? Hola. ¿Sabés que hay un libro de Daniel James que se llama Resistencia e Integración, que él intenta definir qué es el peronismo, y haciendo unas entrevistas a obreros de esa época, le preguntan, ¿ustedes qué sentían con Perón? Y uno le contesta, con Perón nos sentíamos machos. Y mira qué interesante. Y es muy bueno ese libro, porque él ahí es donde define el peronismo como una estructura del sentimiento, pero a mí me había impactado la imagen también del que le dijo, hagan algo la concha de mi hermana, porque yo he estado en la India y un gesto así es impensable. Impensable desde el punto de vista de una sociedad que tiene muy naturalizada la escala social. Que no se merece nada mejor. Claro, que está muy natural que haya una arriba y una abajo, y ese es un acto de horizontalidad increíble que por lo general no aflora, pero cuando aflora en actos como ese uno tal vez tiene un hilo, una huella de decir, bueno, ¿qué tienen en la cabeza los trabajadores cuando ven enfrente a un rico millonario? Incluso que la delicadeza de referirse a su propia hermana, no la del presidente. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, es muy interesante eso que decís, porque efectivamente yo creo que al fin y al cabo todas las
las identidades son estructuras del sentir, en el sentido de Jung y también en el sentido de Raymond Williams, ¿no? Siempre hay como una hermandad de sensibilidades, y lo que está sucediendo sobre todo frente a este momento del neoliberalismo, pasó también con De la Rúa y en la última etapa de Alfonsín, etcétera, es esa argamasa pequeñita que vamos viendo cotidianamente en el marco de tanto dolor que estos tipos generan, ¿no? Porque eso hay que decirlo, como infinitos actos de resistencia que después pueden encontrarse como ayer en una plaza, en micro y miles de escenas de gente recordando, pero al mismo tiempo repudiando el momento tristísimo que estamos viviendo como sociedad y sobre todo en el sistema político, ¿no? Yo creo que ese gesto, como muchos otros, ¿no? que han existido en la historia argentina, ¿no? que han desde el lugar mucho más aparentemente más chiquito han desafiado y han señalado a los ojos del poder, permite la esperanza también, ¿no? Claro. En realidad ese muchacho nos está mostrando que incluso con su sonrisa al final, de que en realidad estos tipos son de cartón pintado y que abajo o atrás de todo eso está el poder inmenso de los sectores populares. Sí, y uno piensa al mismo tiempo, mientras vos describís esa escena, qué distinto sería, qué distinto hubiese sido con otra CGT. Claro, cuando yo mostré ese video en Twitter, lo compartí con mucha gente, hubo uno que dijo, nómbrenlo secretario general de la CGT a ese trabajador, ¿no? Porque realmente ahí en esa escena hay muchísimo más dignidad que en estos gordos patéticos que se han apropiado de un lugar que no les corresponde, habiendo en la historia argentina gente como Atilio López, como Agustín Tosco, como Gualdini, que en realidad le sacaron la lengua del poder y se la bancaron, ¿no? Te agradecemos, Jorge. No, muchas gracias a ustedes, besos y abrazos. Hasta lunes. Chau. Chau. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Los lunes de Radio H a las 13 con el equipo de Otra Voz, porque la historia no solo la cuentan los que ganan. A las 15 llega Dejándome pensar con Sandra Russo y Sergio Buñeschi. Carlos Milanesi propone a las 19 horas Puentes en el Tiempo, urdimbres de palabras y músicas entrelazando ayeres y mañanas. 20 horas vivas y haciendo historia. Mariana Baccaro nos trae entrevistas e historias de vida. Luis Frank a las 21 desembarca con El ataque del presente, de los cines, las artes y las máquinas de guerra. Bajate la aplicación de Radio H para Android del Play Store y escuchanos en tu móvil. Nuestra cuenta de Twitter @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Inscribite en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aprende fotografía, realización audiovisual, edición y postproducción audiovisual, locución y producción radial, periodismo, y forma parte de la Producción Integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aranceles accesibles. Participando en más de un curso, tenés descuentos especiales. Comunicate al 4956-2265 mutualhomeromansi@hotmail.com o escribinos a nuestro Facebook Mutual Homero Mansi. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Fin de espacio publicitario.
Radio H. Vamos a seguir un poquito más con este tema que tanto nos inquieta, el de la causa que lleva el juez Ramos Padilla, y con esta noticia que acabábamos de leer esta tarde en página 12, que hay 30 diputados de Cambiemos que han presentado un escrito, Sergio. Sí, un escrito apoyando. Presentando un escrito apoyando a Stornelli y diciendo que se trata de una operación en su contra. Estamos en comunicación con la ex camarista María Laura Garrigós de Rebori, titular de Justicia Legítima. ¿Cómo le va, María Laura? ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que están defendiendo la independencia judicial. Bueno, qué sé yo. Uno no sabe más que pensar, ¿no? Porque es como se superan. Pueden opinar lo que quieran, ¿no claro. es cierto? Cada uno puede opinar, pero es medio raro que los diputados salgan en defensa de un fiscal, la verdad. Hasta ahora no lo habíamos escuchado esto, ¿no? No lo habíamos escuchado. Me acuerdo de la marcha de los fiscales por Nisman, pero diputados en defensa de un fiscal la primera vez. No, sobre todo después que ha habido una larga intervención del juez en la Comisión de Derechos Humanos, cuando ha habido una intervención del juez en la Comisión de Seguimiento de Inteligencia. Claro, 2 comisiones de las cámaras convocan al juez para interesarse de los pormenores de semejante escándalo, y hay 30 diputados que no han asistido con toda seguridad a estas comisiones, porque si no serían esquizofrénicos, sí. Y saben hacer este apoyo. Cuando otra parte, digo, el doctor Stornelli goza de todas las garantías que gozamos todos, si para el caso de que tuviéramos que ser convocados a una causa penal, ¿no? Sí, lamentablemente no todos gozamos de las mismas garantías en la Argentina de hoy, ¿no es cierto? Claro, bueno, pero digo, hay que no me cabe una duda de que el caso de Stornelli no va a estar indefenso, va a tener la oportunidad de defender. No, además lo que pasa es que uno va escuchando las cosas que se van descubriendo y realmente tiene la sensación de que esta causa es muy fuerte, que derrama para los 4 costados, que traspasa las fronteras, que implica también la dinamitación del propio Cambiemos. Parece que hay carpetas que una de las espiadas también era María Eugenia Vidal. Sí, hay como una vocación por el espionaje. Sí, que la supimos siempre, digamos. Si Macri mandó la primera que mandó que sepamos a espiar era la hermana, pero claro, o sea, hay una tendencia a saber todo por vía ilegítima, pero el tema es ¿qué nos pasa como país ante una situación así donde hay también, usted cree que no debería actuar un poco más visiblemente, más allá de liberar alguna partida de nafta, la Corte Suprema? Bueno, no sería el momento, porque si la Corte actuara ahora e interviniera en esta causa, estaría estando por fuera de su competencia, y eso va a llegar a la Corte, de algún modo va a llegar a la Corte. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Todavía recursos, avanzando por vía de recursos, esto va a llegar a la larga o a la corta, como llegó la causa ANIA, como llegó la causa de lesa humanidad. Estas cosas llegan a la Corte, y en ese momento pues la Corte tiene su oportunidad de hablar. Antes no sería prudente por parte de los miembros de la Corte. Lo que sí han hecho, y esto es significativo, es responder al reclamo de necesidad de recursos. Que, a ver, cuando la Corte brinda recursos es porque está apoyando. Si no, no lo hace. Directamente no lo hace, porque además tiene mucha escasez de recursos. Para poder ofrecer los contratos tiene que conseguir plata de aquí y de allá, no es tan sencillo. Todos los tribunales piden ampliación de recursos, la Corte no da bolilla a nada, salvo que siempre les ha dado bolilla a los tribunales federales, a los juzgados federales de Comodoro Pi. Punto. Claro, porque el de Valores también es un juzgado federal. Claro, por eso. Vaya usted a pedir un auto o un custodio o un informático. Por ejemplo, la Cámara del Crimen Ordinario de la Capital Federal hace como 6 o 7 años que viene pidiendo un experto en informática, no para las causas, sino para que no les caigan las computadoras con las que tienen que trabajar. Y no han conseguido ni siquiera que los escuchen en eso. Claro. Garrigós. No les han dicho ni que no. Claro. Garrigós, Sergio Vinieski la saluda.
Hola, ¿qué tal? Desde que ustedes formaron esta agrupación Justicia Legítima, que fue, no me acuerdo hace cuántos años, pero hace más o menos 6, 7 años. Nosotros existimos publicitariamente desde febrero del 2013, pero jurídicamente nos conformamos un año después. Bueno, cuando hicieron el diagnóstico que los llevó a crear la agrupación, comparado con este momento, ¿en qué medida se ha descompuesto mucho más el sistema judicial? Bueno, no, es claramente, es muchísimo peor, porque el avance sobre los jueces a los que dictan resoluciones que no le gustan al poder político o al poder mediático es tremendo. La conformación actual del Consejo de la Magistratura no es garantía de imparcialidad para los jueces, y entonces esto pone en crisis la independencia judicial. Digo, un juez que falla a favor de una paritaria es sometido a juicio político. No estamos hablando ni siquiera ya de Comodoro Pi, que la verdad, yo estaba con amigos míos que trabajan ahí, que están deseando abandonar la justicia lo antes posible y salir del fuero, algo, porque ya no se puede ni trabajar en ese ambiente. Claro, no se puede trabajar. Ayer la escuchaba también en una entrevista a Lucía Larrandart, ex jueza y docente, que hablaba de la situación, digamos, bueno, nos pasa también en periodismo, pero también en derecho, ¿no? Que cuando uno ejerce la docencia y tiene que enseñar cosas que en la realidad no están vigentes, se siente muy incómodo. Claro, bueno, eso más o menos como yo he sido profesora allá en mis tiempos juveniles, más que juveniles, diría, de niñas casi. Daba instrucción cívica durante la dictadura. Claro. Y es más o menos, es una cosa paralela. Uno está hablando de las garantías constitucionales y la gente está presa por no decir lo que quieren que diga. Claro. O sea, por no declarar en su propia contra. Claro. Ahora, uno con el sentido común y muy poco conocimiento del Poder Judicial está tentado a decir que hay que entrar con un lanzallamas y limpiar todo. Pero ¿cuál sería la vía? No es tan fácil, es que no es tan fácil. A ver, hoy estábamos hablando de eso. Estoy en un seminario estudiando cómo es la garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad. Alfonsín no pudo, Alfonsín, que llegó con semejante consenso al poder, no pudo hacer nada más que ofrecer una buena ley jubilatoria para que algunos se fueran. Claro. Cambió la Corte, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Cambió la Corte porque, bueno, sí, cambió la cabeza. Era fácil, además, a los jueces que habían sido la Corte durante la dictadura, decirles, bueno, a ver, y presentaron la renuncia y se fueron. Pero después de eso, lo máximo que pudo hacer fue ofrecer una buena ley jubilatoria. O sea que quedaron un montón de jueces de la dictadura. Muchísimo. El 80%. No sé, un 70, un 60, no lo sé. Y esos fueron los jueces que a la larga terminaron haciendo, muchos de ellos, juicios de lesa. Claro. Y no los jueces, a lo mejor, los que eran funcionarios de esos jueces, que después llegaron a ser jueces, y fueron los jueces de los juicios de lesa humanidad. Porque el Poder Judicial, uno no puede hablar de la independencia del Poder Judicial como una cuestión homogénea. Desde ya que no. Y tampoco de la imparcialidad del Poder Judicial, así, en términos absolutos. Claro. Pero sí puede pensar al Poder Judicial como una enorme caja de resonancia del sentido común, del sentido de una comunidad. Y cuando se dan los momentos políticos para que ocurran las cosas, el Poder Judicial responde a ese momento político. Ahora, con lo que tiene, con lo que tira adentro. Claro. Ahora, visto desde mucho más adentro de lo que podemos ver nosotros, ¿usted cree que se están registrando, digamos, que hay zozobra, que hay sorpresa, que hay revulsión dentro de muchos miembros, muchos más miembros del Poder Judicial que hace 5 o 4 años? Ya hay, porque las cabezas de las listas, algunas cabezas, digamos, no todas, pero bueno, los personajes significativos de algunas de las corrientes internas de lo que se vota en la Asociación de Magistrados y que después conforman las listas para elegir
los integrantes del futuro Consejo de la Magistratura por parte de los jueces ya salieron a decir, esto es una locura, nosotros no vamos a enjuiciar a Ramos Padilla. De ninguna manera vamos a ir en un juicio político contra este juez que está cumpliendo con su tarea. Claro, claro. Así que, y esto fue inmediato, que en otras circunstancias esa gente se llama silencio porque espera que le toque el turno de decirlo. Claro. Claro. Bueno, seguiremos las alternativas porque va hora, antes era semana a semana, después día por día, ahora es hora a hora. No, y además pasa otra cosa, estamos avanzando a un fin de ciclo, bueno, el Pato Rengo, ¿no? Sí. Del gobierno actual, y esto, por eso digo, el Poder Judicial es una enorme caja de resonancia. Que también en esa clave hay que leer lo que está pasando. Muy bien. Bueno, Malala, muchas gracias por la comunicación. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Sergio, ¿vos qué querés, por dónde querés que empecemos? ¿Por unos datos que tenés, son lindos o son feos? Son feos. 3 datos feos, pero es la realidad. Venta en supermercados acaba de caer un 10,5%. No me extraña en absoluto. Yo no te hago una compra de supermercado más. Yo voy, me compro los 2 yogures que voy a comer en la semana, tomar en la semana. Pero están recortando la venta, o sea, la gente ya está recordando lo que compra en el supermercado. ¿Sabes con qué me preocupa a mí? Y que de verdad ya conocí un par de ejemplos. Como se compra mucho menos comida, la comida se pudre y tenés mucho más riesgo de comerte algo fuera de término. El otro día fui a uno de esos lugares de comida que hay ahora por cadenas de comida saludable. Agarro un pan lactal de esos sin gluten, pero con unos hongos que te la voglio dire. Y le dije a la chica, escúchame, esto está todo podrido, sacalo de acá. Y me dice, es que no sabes cómo disminuyó la compra. Y dije, bueno, pero lo podrido sacalo, ¿viste? No, increíble que te diga eso. Venta mayorista, caída de un 15,2%. Y las ventas en los shoppings, o sea, en general, no te piso un shopping comida, hace 5 años. Patio de comida, etcétera, caída del 15%. Esto está diciendo el periodista Claudio Slotnick de Economía, que es una caída del consumo histórica. Este es el marco en el que está ocurriendo todo lo que estamos hablando de la justicia y el poder político que se va desmenuzando, ¿no? Porque esto que escuchamos hoy, Macri Pato Rengo. Sí, lo decía recién la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Regori, cuando nos contaba que el Poder Judicial es un hervidero, que en otras circunstancias muchos jueces, incluso del fuero federal, hubiesen esperado a que se les preguntara o a que fuera oportuno decir algo, y que sin embargo la causa y lo que se sabe es de tal disparate, hay tanta prueba, hay tanto, es tan evidente todo lo que está pasando, que están solos saliendo a hablar, diciendo que de ninguna manera corresponde sacarle la causa a Ramos Padilla. Bueno, por algo el Colini le devolvió la causa a Bonadío, ¿no? Donde lo recusaba y quería la causa para
para Comodoro Pi. Y lo vinculábamos cuando pasábamos ese separadorcito recién, con lo que hablamos con Jorge Elbaum, con el tema del obrero que le hizo el otro día la B de la Victoria, con la microfísica del poder. María Laura Garrigós hablaba de que estos jueces están hablando porque entramos en la etapa del patorrengo, es decir, Macri no está en su mejor momento, se le nota cuando habla, se le nota que no puede combinar las consonantes con las vocales, se le nota que dice estupideces. La vemos a Elisa Carrió al borde de un brote, diciendo, bueno, siempre tuvo un estilo border, pero ahora está adquiriendo otros ribetes mucho más extraviados. Todos están fuera de madre porque están todos hasta las manos, voy a ser elegante, si no diría otra palabra. Y todo tiene que ver con todo en ese sentido. Así como ese obrero ve y se le anima a hacer la B de la Victoria delante del patorrengo, también hay jueces que esperamos. Ya se nos termina el programa y este tema va a ser el tema de los próximos días, de las próximas semanas, porque acá se juega todo, en esta causa se juega todo. Nunca fue algo lícito, algo que tuviera que ver con un Estado de Derecho, que haya una relación tan promiscua con dos embajadas extranjeras. Elisa Carrió tiene íntimas vinculaciones, por lo menos con una, y muchos de los jueces de Comodoro Pi, los fiscales de Comodoro Pi también. Nosotros no queremos que nuestro Poder Judicial esté en manos ni de la CIA, ni de Estados Unidos, ni que se persiga a opositores según la conveniencia de Estados extranjeros. Y esta causa, si uno tira del hilo y de ese ovillo, nos va a demostrar que esto fue así desde un principio. Entonces, bueno, con tranquilidad, pero la verdad, ¿cómo es la frase? Pues yo, para terminar el programa con un refrán, tengo miedo de equivocarme de refrán. El horno está... No está para bollos. No, eso, yo iba a decir algo muy parecido. El horno no está para bollos. Bueno, tomémoslo con tranquilidad porque lo que está pasando, compañeros y compañeras, es bastante grave. Nos reencontramos el lunes que viene aquí por Radio H. Chao.